en distintos puntos del país. Sol, buen día. Buen día, Alexis, buen día a toda la gran teleaudiencia. Linda jornada de miércoles, mitad de semana, y así como lo decíamos, estamos en todas partes. Enseguida, mucha información en cada uno de los puntos claves de justamente donde la información así lo requiere. 8 de la mañana con 10 minutos. Hablamos ahora de esto que preocupaba y mucho en filas de la Policía Nacional, ya que un efectivo uniformado dio positivo a la prueba del COVID-19. Si bien se trata de un paciente asintomático, el mismo se encuentra realizando la cuarentena correspondiente en la agrupación especializada. Se trata de un efectivo que ingresó a nuestro país, se encontraba realizando un curso de especialización en el Brasil y tras ser sometido a las pruebas de rigor y el estricto protocolo del Ministerio de Salud, dio positivo a la enfermedad sin que, reiteramos, presentara síntomas hasta ahora. Efectivamente, ayer estuve siendo consultada con relación a un caso de un oficial policía que, como bien lo dijiste, dio positivo al COVID-19. Hago un poquito de historia para que entremos en tema. Él estuvo haciendo un curso en el Brasil, retornó a nuestro país el 7 de mayo pasado. Como lo indica el protocolo, él ingresó para el cumplimiento de la cuarentena. Esa cuarentena la está cumpliendo en el predio de la agrupación especializada, teniendo en cuenta que es un predio amplio, en donde no hay mucho movimiento ni tráfico de personas. Una vez pasados los días requeridos por el protocolo de salud para la toma de la muestra, se le ha tomado una muestra y dio positivo. Ahora, aclaro, él es una persona asintomática. ¿Qué quiero decir con esto? Que él está bien, ni siquiera presenta fiebre, él está normal, digámosle, sin alguna dolencia específica, pero sí totalmente aislado del contacto con la gente. Él tiene una habitación privada con el baño y está otra vez en lo que respecta a lo que es la agrupación especializada hacia el fondo, donde no tienen acceso las personas. O sea, él está totalmente aislado para tranquilidad de la gente que va a decir, pero ¿y la agrupación y los presos y la gente que entra? No, él está totalmente aislado. Este sitio fue evaluado por el equipo médico de nuestro hospital de policía, creyó que era apto para que él guarde su cuarentena ahí y bueno, y estamos a la espera de que finalice su proceso, ¿verdad?, para que pueda dársele el alta. Estimo que máximo está entre 30 y 40 años. Yo sé que ingresó el 7 de mayo porque hicimos toda la comunicación, él regresó acá en esa fecha, pero no sé por cuánto tiempo. No es el primer oficial de policía que da positivo al COVID en Paraguay. No, habíamos tenido el caso de los dos custodios de la senadora, quienes también, gracias a Dios, fueron asintomáticos. El proceso de toma de muestra también se hizo con sus respectivas familias, porque esta gente estuvo en contacto con su gente, no este oficial que directo entró a cuarentena, entonces no pasó a mayores afortunadamente, ¿verdad? También tenemos ese grupo de personal policial de la ciudad de Oleari, quienes habían intervenido en la captura y aprehensión de este chico que fue fugado del albergue. Bueno, ellos también como medida preventiva están en proceso de cuarentena. Yo creo que ya están por cumplir su periodo. Bueno, hablamos también con el comisario de diferentes temas, ¿verdad?, que tienen que ver y que conciernen a la seguridad en esta pandemia. Según lo mencionado por la misma, alrededor de 6.000 son los detenidos hasta el momento en medio de todos los procedimientos policiales que se llevan a cabo. La inseguridad continúa y se sintió un poco más en las últimas semanas. Vamos rápidamente hasta Fernanda Chamorro, se encuentra en la UFI, llegó el presidente de la República, Fer. Presentes. Así mismo, buen día, Alexis. Solo el saludo para los televidentes. Llegó Mario Abdo Benítez a lo que será esta inauguración de la sede central completamente renovada que tendrá la Unión del Fútbol del Interior. Está llegando recién ahora el presidente de la República. Esta actividad estaba prevista para las 7:30. Sin embargo, recién ahora iniciará todo lo que tiene que ver con el acto protocolar y vamos a ver finalmente si hay algún tipo de declaración por parte del presidente Mario Abdo Benítez. Está también el presidente
presidente de la APF, Robert Harrison, y también el presidente de la UFI, Oscar Ramírez, están ya preparándose todos para lo que será el corte de la cinta aquí. Mientras tanto, mientras vamos observando estas imágenes, yo te comento, Alexis, te comento también a vos, Sol, que después a eso de las 11 más o menos, Mario Abdo Benítez irá a la sede del Ministerio de Defensa Nacional. Eso nos acaban de confirmar desde el sector de prensa de Presidencia de la República. Irá al CODENA, al Consejo de Defensa Nacional, para interiorizarse sobre todas las actividades y las acciones que se están tomando para poder hacer frente también a lo que es el resguardo de los compatriotas que llegaron del exterior y que están guardando cuarentena en los albergues. Esa será la siguiente actividad de Mario Abdo Benítez, ahora que ya se procede a lo que es el corte de la cinta aquí de esta nueva sede central en la ciudad de Ypacaraí, en lo que es la ruta que une Areguá con Ypacaraí. Es que finalmente se construyó esta nueva edificación. Van a descubrir ahora una placa. Aparentemente van a hacer un recorrido también aquí con el presidente de la República. Está el diputado Nano Galaverna también, teniendo en cuenta que él estuvo participando de todo lo que tiene que ver con la Unión del Fútbol del Interior, fue dirigente también aquí de la ciudad de Ypacaraí. Entonces están también presentes estas autoridades, decíamos, Robert Harrison, que está ahí al lado del presidente de la República, y también estaba la ministra de Deportes participando de este evento. No hay posibilidad también de evitar mencionar, Alexis, lo que es la crisis por la cual están pasando también en la Unión del Fútbol del Interior, con todo lo que fue la suspensión de actividades deportivas, los campeonatos que ellos tenían también agendados para estos meses. Esto también corresponde a una pérdida muy grande, estiman desde la Unión del Fútbol del Interior, que la pérdida por toda la suspensión de las actividades deportivas es entre 1.500 a 2.000 millones de guaraníes más o menos. Y vos sabés que en medio de esa circunstancia se da la inauguración de un imponente edificio. Ahora, administrativamente, ¿cómo eso se va a ir sosteniendo? Me refiero netamente a lo estructural, por el hecho de que algo que vos mencionás, y es cierto, el fútbol está parado. El fútbol del interior vive mucho también de lo que es la entrada de la gente, de aquellos vecinos que van y finalmente cada domingo aportan, ¿verdad? Aportan y también se deleitan con el clásico de barrio, el clásico de la ciudad, el clásico del interior, que a veces también terminan en tremendo moquete, ¿verdad? Sí. Pero eso es harina de otro costal. Ahora lo que voy nomás es el financiamiento. O sea, si bien se entrega una estructura, ahora cómo se va a sostener teniendo en cuenta que hay crisis en el fútbol, y por lo menos en principio hasta ahora en cuanto a lo que es el fútbol no hay posibilidades del reinicio de este deporte. Imagínate, Alexis, que estaban diciendo los pocos fondos que tienen, el dinero con el cual se están sosteniendo hasta ahora, están utilizando para lo que vos mencionabas, el suministro, el pago, mejor dicho, de suministros como agua, electricidad, básico, cosas así, teniendo en cuenta, todo lo que tenga que ver con servicios básicos. Si bien es cierto, ahora se inaugura esta sede central de la UFI, hay varios empleados, por no decir en su gran mayoría empleados administrativos, que tuvieron que ser suspendidos por un periodo de 90 días por parte de la UFI, teniendo en cuenta que ya no le pueden pagar los salarios. Entonces, suspendieron a los funcionarios administrativos, teniendo en cuenta que se suspendieron también estos campeonatos que se tenían que realizar. Sí. Otra cosa que se mueve bastante también con el tema el fútbol del interior son los fichajes. Son también los pases que hacen entre estos clubes del interior, y ahí también es donde se repercute. No se pueden hacer fichajes, firmas de contratos nuevos tampoco ahora, teniendo en cuenta que absolutamente todo está parado. Pero y esto también repercute en estos funcionarios. La verdad que aparentemente ellos van a hacer el recorrido inicialmente, luego darán una conferencia. No sé si a ustedes también les van a permitir, obviamente teniendo en cuenta protocolos, hacer algunas imágenes para que nos comentes más adelante un poco de las instalaciones, y seguramente darán declaraciones. Harrison y también el presidente, por supuesto, de la República deberán brindar alguna información sobre esto. Tengo una pregunta existencial de ubicación. Sí, Unión del Fútbol del Interior, Ypacaraí, Departamento Central. Y mira que ahí si lo planteas,
Ni tan descentralizado entonces. Ni tan descentralizado. Al final la sede está en el medio. pero no deja de ser departamento. Ahí está, después Cordillera, un poco más hacia Pirayú, por algunos tramos salí a Paraguarí. Bueno, en fin, hay una infinidad de localidades cercanas ya que pertenecen al interior, pero Pacaraí no deja de ser central. Una argelería de mi parte. Pero en el instante volvemos contigo, ¿te parece? Excelente, hasta luego. Están recorriendo todo ahí. Vamos a ver. Se ven unas instalaciones muy modernas, por cierto. Veníamos comentando, Alexis, el tema de los hechos de inseguridad. Se siguen presentando, sigue siendo obviamente un desafío para la policía en medio también de la pandemia y de la situación sanitaria. Te cuento que el fin de semana me tocó cubrir varios casos policiales y los comisarios, o sea, los jefes de dependencias policiales decían inclusive, palabras más, palabras menos, extrañar esa época de la cuarentena estricta porque se disminuyó considerablemente la cantidad de hechos delictivos relacionados principalmente a la inseguridad. Ahora como que afloran nuevamente los casos de robos domiciliarios, asaltos callejeros porque hay mucha más gente otra vez en las calles, los casos de hurtos, pero principalmente hay un dato estadístico interesante con respecto a lo que fueron las aprehensiones durante la cuarentena. Exactamente, la comisaria hablaba más temprano y nos mencionaba los detalles. La ciudadanía tiene el permiso de circular de 5 de la mañana a 9 de la noche. Después de las 9 de la noche, hasta las 5 de la mañana nuevamente. La Policía Nacional hace patrullas, hace controles. ¿Cómo viene la...? Claro, ese control que se venía haciendo de manera permanente desde tempranito, prácticamente se intensifica ahora a la noche y necesitamos que la gente que precisa de circular durante esa hora también se muna de los respectivos salvoconductos que impliquen su presencia en las calles después de este horario. Pero sí la policía, conjuntamente con las fuerzas militares, va a estar trabajando y ejerciendo ese control siempre. Desde la entrada de la fase 2, ¿hay personas aprehendidas durante la madrugada? Sí, todos los días. Hoy amanecimos nosotros con 31 personas aprehendidas. ¿Por diferentes motivos? Por diferentes motivos. Aclaro yo para tranquilidad de la gente y para no ser demasiado lapidaria, siempre con la cantaleta de la inconsciencia, dentro de estas 31 personas también nombramos a la gente, por ejemplo, para graficar un poquito, un caso de violencia familiar en la vía pública. Vos y yo somos pareja, estuvimos peleando, hay una denuncia de violencia familiar o de violencia doméstica entre pareja, hay intervención policial, se labra acta, entonces amén del delito de violencia también ingresa como cifra de quebrantamiento de cuarentena porque ocurre en la vía pública. Y así otros tipos de delitos, por ejemplo, aprehensión tuvimos en flagrancia de otra persona, también ingresa acá. Entonces no necesariamente es de la ciudadanía solamente esta cifra de 30 y pico que te mencioné. Bueno, situación que tiene que ver con los casos que van aumentando y no dejemos de lado los casos de violencia intrafamiliar que también han incrementado en esta cuarentena, un tema que podemos abordarlo también de manera más con más detalles, ¿no? Segmentar y profundizar ese ámbito. Que hemos conversado y hemos... Hubo muchas mujeres expuestas. Totalmente. Sí. Vamos a hablar de eso en instantes. Ahora... Tengo una recomendación. Ana Sangriento, por cierto, recordarán estas imágenes del circuito cerrado. Eran aproximadamente las 16 de este sábado cuando dos delincuentes, uno de ellos descendía una motocicleta, ingresaba a un local comercial, dio la voz de asfalto de manera muy violenta. Por cierto, ustedes ya pueden observar cómo le aplica un culatazo al cliente. En ese momento quiero que te fijes un poco atrás, Sol. Es una persona que sale corriendo y va hacia otro sector cuando empieza a acelerar la marcha ya el motociclista. Una persona que va y a otro comerciante le da aviso de que se perpetra un asalto. Es ahí cuando alerta a su amigo, él se da a la fuga. Al salir, él comienza a realizar disparos porque ya había iniciado el tiroteo el otro comerciante. 2 impactos de bala fue los que recibió la víctima, don Martín Cubilla. Uno a la altura del estómago, él quedó sin un riñón inclusive en esta semana, y otro a la altura del maxilar. Hablamos de un caso terrible, volvemos a hablar de la inseguridad, imágenes que formaban parte también del relato que hacían los vecinos. Y Joel López nos comenta más novedades, triste desenlace de esta situación. Joel, buenos días. Sol, ¿qué tal? Saludo a Alexis y a los televidentes.
Villa Universitaria 2, kilómetro 8 a Caraí de Ciudad del Este. Aquí nos encontramos justamente frente a este local afectado por estos marginales. El terrible escenario justamente de lo que fue este enfrentamiento donde también don Martín Cubillar recibió los impactos de bala y, bueno, tristemente fallece hoy. Los impactos de bala, ustedes van a ir observando con el compañero Héctor Benítez los impactos de proyectiles también por todos lados. Aquí ustedes pueden observar también, el enfrentamiento fue brutal, por sobre todas las cosas también los vecinos reaccionaron y pudieron detener a uno de los sospechosos. Estamos hablando de Jorge Paredes, de 21 años. 4 órdenes de captura pendiente tenía este joven de tan solo 21 años y ya tiene también en su haber un hecho de homicidio doloso, justamente, y fue detenido por la Policía Nacional. Está siendo buscado el presunto cómplice de este marginal, que hasta el momento todavía no fue detenido, y también la policía ya maneja la identidad del mismo. Lo que trascendía presuntamente sería un ex convicto que hace meses salió de la cárcel regional de Ciudad del Este. Los familiares de la víctima fatal de 44 años, quien deja huérfano a 4 hijos, pidieron justicia y por sobre todas las cosas pena máxima a los autores. Exigimos justicia. Esa persona vino a descomponer la familia. Quedaron 4 hijos huérfanos. Hace poco se fueron su mamá y ahora le llevó al papá. Exigimos justicia, padre trabajador. No esperábamos esto. Era una lástima. Se fue nuestro euro. Era nuestro papá. No esperábamos. Estoy consternado. Exigimos justicia. La pena máxima. Esto se merece. Hasta ahora, ¿qué le comentó la policía? ¿Ya fue detenido de repente? No sé, eso maneja el abogado. No, hasta ahora no sé, no está a mi alcance eso. Pero creo que hay orden de captura, me dijo mi sobrino, es lo que más está al tanto. En cuanto a eso, no sé un poco, pero queremos justicia, no tenemos consuelo. Perdón. Ahí está. Bueno, la hermana hablaba con nosotros más temprano, hablando de este terrible momento que está pasando también la familia, y pedían justamente la justicia que actúe como corresponde, y teniendo en cuenta que este joven tiene 4 órdenes de captura y continúa cometiendo este estilo de hechos, la peligrosidad también que representan estos jóvenes de tan corta edad, pero ya tienen varios delitos en su haber. Polito, algunos antecedentes. Don Martín Cubillar en el año 2015 ya había logrado herir a un delincuente en estas mismas circunstancias. De hecho, él, para protegerse tanto a él como a su familia, supongo yo, había adquirido un arma de fuego en base a la inseguridad reinante en ese sector. Ya posteriormente, con respecto a lo que yo pude averiguar también de don Martín, tengo entendido que el año pasado fallecía su esposa de un cuadro de dengue hemorrágico luego de dar a luz. Es decir, que él está dejando a una criatura de 1 año y medio también huérfana. Así mismo, son 4 hijos y ese es el más pequeño, sí, que queda huérfano. Entonces, también lo que contaba justamente la hermana, nos decía de que es terrible porque hace meses se iba la mamá de estos chicos, sí, y ahora el padre, un momento bastante complicado para esta familia. Bueno, esperemos, sí, que se haga justicia. Es lo único que piden, imagínate, haber pasado por circunstancias similares, porque ya fue víctima, sí, de casos y actuó en su momento. Viudo él, vecino que intenta de alguna manera, no sé, asistir, ayudar, y este terrible desenlace. Un segundito, Joel, yo no sé si es el cómplice o el propio Jorge Paredes, pero se habla de que en los últimos tiempos habría perpetrado al menos 7 asaltos. E inclusive podría estar involucrado en el asesinato de un guardia ahí en esa zona. Lo de Jorge Paredes sí, registra 4 órdenes de captura y tiene un hecho de homicidio doloso en su haber. O sea, es una persona sumamente peligrosa y que estaba siendo requerido también por hechos delictivos de similares características. Bueno, Joel, estamos atentos a todas las novedades desde el Alto Paraná. Realmente sentimos mucho esta noticia.
y esperemos que se actúe en consecuencia, ¿verdad? Que tampoco se bajen los brazos en cuanto a las medidas de seguridad más allá de las sanitarias, que se insista en eso, porque estamos lastimosamente perdiendo vidas por la inseguridad más allá del COVID, ¿verdad? Y fíjate vos que en este caso prácticamente todos los elementos están en contra del presunto delincuente. Hablamos siempre de la presunción de inocencia, pero imágenes de circuito cerrado, es reducido a metros del lugar. El arma no se encontró hasta ahora porque la policía instaba a que los vecinos que lo redujeron devuelvan el arma porque es un elemento investigativo muy importante. Los antecedentes y por sobre todo, Joel, al momento de ser aprendido vestía la misma ropa con la que aparece en las imágenes de circuito cerrado. Ya, que la justicia actúe. Gracias, Joel. Bueno, compañeros, hasta luego. Seguimos avanzando, 8 de la mañana, 38 minutos. Lindo día, Sí. Lindo día para aprovechar también lo que tiene Bristol para vos. Aprovechar las ofertas que te... La reducción en el precio de los combustibles. Uno de los utilizados por el sector transporte evidentemente es el diésel. En consecuencia, y recordarán que una de las primeras solicitudes de la ciudadanía era la reducción del precio del... Hablar de esto, en época en donde hay que tener mucho cuidado con diferentes medidas en la casa, ¿eh? Claro. Accidentes que a veces se pueden generar por una torpeza. Claro, infantiles muchas veces, prevenibles por sobre todo. Raúl Bogarín tiene detalles de cómo evitar un incendio en este invierno. Exactamente. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? Buen día, Sol, Alexis y a todos los televidentes de C9. Estamos nosotros aquí en la tercera compañía de Sajonia para poder brindarles todos esos detalles. Primeramente tuvimos que someternos aquí a lo que es el cuidado sanitario. Nos rociaron prácticamente los yagulentos y después ya ingresamos acá dentro del cuartel de los bomberos voluntarios. Vamos a hablar con un voluntario para que nos muestre y nos dé consejos también de cómo tenemos que cuidar la casa durante este invierno, porque famoso queremos usar temporada de brasero, mucho aire acondicionado, pero ¿qué tenemos que hacer? Por eso ya vamos a contactar con el voluntario Ariel para que nos pueda hablar acerca. Ariel, le queremos molestar un momentito, muy gentil va a salir a hablar con nosotros acerca de la prevención. ¿Qué tal? Buenos días primeramente. Muy buenos días, ¿cómo están? Para que nos comentes 5 consejos así para que la gente entienda cómo prevenir en este invierno el fuego en casa. Claro, más que nada en el invierno los problemas que solemos tener realmente son tanto con estufas eléctricas, ¿verdad? Porque a veces no se seca la ropa, no se seca la toalla, queremos colocar muy cerca de las estufas y esto de repente produce una pequeña ignición, que es lo que puede producir un incendio, ¿verdad? Entonces mantener todo lo que sea combustible, tela, muebles, todo lo que se pueda prender, mantener lejos de las estufas eléctricas, ¿verdad? También desenchufarlas, en caso de que no vamos a usar, no basta solo con apagar, sino desenchufar también el artefacto, mucho más aún si es que vamos a estar saliendo de nuestros hogares, ¿verdad? Y también otro caso que es muy conocido, ¿verdad? En estas épocas es el famoso brasero que utilizamos dentro de los hogares. La inhalación de monóxido de carbono puede ser letal, es letal, ¿verdad? Nos puede producir asfixia, puede llevarnos a matar y no solo por ese lado, sino también que puede producir algunas chispitas, puede producir algunas yescas de fuego que pueden producir incendios. Además todavía nosotros tenemos en nuestra zona de cobertura todas las riberas del río, que tenemos bastantes casitas precarias que son de madera, entonces basta con que un carboncito caiga para que pueda incendiar toda la casa, ¿verdad? Y de repente también en esta época se utilizan mucho los aires acondicionados para entrar en calor.
los cableados, ¿cómo deben hacer? ¿Deben tener un control diario? Claro, de hecho que el mantenimiento en todo artefacto eléctrico durante todo el año siempre, o sea, hacerle un mantenimiento preventivo es lo ideal, ¿verdad? No solamente en el aire acondicionado, si bien el aire lo utilizamos todo el año, ya sea en frío, en calor, ya con calefacción o aire frío, siempre tenemos que hacerlo un mantenimiento preventivo, cosa que no estamos tan acostumbrados a hacerlo, ¿verdad? En todas las instalaciones eléctricas de todo el hogar, ventilador, gas, en los aires, más aún que ahora usamos bastantes artefactos eléctricos como las hornallas, cocina de inducción, heladera, entonces es bueno, es recomendable por lo menos 2 a 3 veces al año hacerle una verificación en toda la instalación eléctrica de la casa. En este caso, si de repente ustedes tienen un llamado, ¿qué es lo que hacen rápidamente para salir? ¿Qué te pones? ¿Cuáles son los equipos que utilizan ustedes? Ya, directamente quiero decir lo que es para un incendio, ¿verdad? Porque si bien ahora por el protocolo del COVID, si es para asistencia a personas traumatizadas o accidentadas, sí tenemos un protocolo un poco diferente en cuanto a lo que es el equipo de protección personal, ¿verdad? Ahora lo que es para incendios, ya está mostrando, generalmente usamos obviamente el casco, que es para la protección de la cabeza, una jardinera y una cotona, ¿verdad? Un ratito, si me permiten. Sí. De esta manera entonces también para mostrar... Bien equipado y bien protegido. Sí. Esto lo hacen de manera rápida para ir al incendio. Mientras el conductor ya va calentando el móvil, ya nos ponemos la jardinera. Pero la jardinera ya solemos usar la monja, que es un gorrito realmente que solemos utilizarlo. Estamos aquí en la tercera compañía de Sajonia observando cómo es el protocolo para ir a un incendio y también ya observamos todo lo que ellos hacen y los consejos que nos dieron para prevenir incendios. De esta manera entonces la preparación de ellos como para salir y ya ir a subir en un carro de bomberos para ir directamente a auxiliar a aquellas personas que de repente estén en situaciones de riesgo. Importante los consejos. Esperemos que tengan en cuenta esto también todos los que nos están observando desde sus casas, porque bueno, lo que queremos evitar es cualquier tipo de accidente casero que termine en un desenlace, obviamente, que no queremos. Gracias Raúl por este contacto en vivo y en directo. Y a propósito de percances, accidentes y de situaciones evitables, hablamos de esto que ocurría ayer sobre la calle Sexta en Barrio Obrero, cuando un ómnibus que transitaba a una excesiva velocidad, un testigo inclusive participando de una carrera con otro chofer, perdió el control y terminó impactando contra varios vehículos estacionados en ese sector. Así, en estas condiciones quedó este automóvil tras ser impactado de forma violenta por un ómnibus de la línea número 133. Según los testigos, el conductor estaba aparentemente jugando carreras con otro conductor cuando frena bruscamente y produce este accidente de tránsito. Además de este vehículo que quedó totalmente destruido, 2 automóviles más también resultaron dañados. ¿Cómo quedó mi vehículo? Totalmente destruido. Yo estaba dentro de mi casa, gracias a Dios, si no, mi hijo podía estar adentro. Y realmente desconozco qué fue lo que pasó, salvo los testigos, los testigos, que inclusive una señora está, como podés ver, fue despedida del vehículo. Aparentemente estaban jugando carrera con otro de la misma línea. Eso están diciendo los testigos porque a mí no me consta. 133 aparentemente es. Pero es gravísimo porque estamos nosotros en una calle donde la velocidad en esta zona tiene que ser de 40 kilómetros. Y si usted se fija, es imposible que viniendo en 40 kilómetros pueda destruir literalmente mi vehículo más un árbol. Y ahora nosotros nos quedamos totalmente atrapados acá. Sinceramente es una irresponsabilidad muy grande de parte del conductor, del chofer, que espero se haga cargo. No solamente... esto por traer un daño material, pero miren la señora, nosotros no sabemos lo que le pasó y es muy grave. ¿La señora venía en el bus o sí, según a mí me dijeron venían dentro del bus y salió despedida cuando chocó contra mi vehículo. Y bueno, su vehículo también otros 2 más aparentemente. Otros 2 más, 3 vehículos en total. Y hay otros 2 más ahí atrás.
Es gravísimo lo que pasó. Sinceramente, y gracias a Dios no hay vía que lamentar. Pero no sabemos cómo está la señora. La señora no puede moverse ahora. Mientras tanto, el conductor del automóvil mencionó de que iba a una velocidad no superior a los 50 kilómetros por hora, pero aparentemente, según su relato, un automóvil se intentó adelantar y esto propició de que frenara bruscamente. Y frené de golpe y se me fue hacia aquello lado y agarré todo el auto. Eso es lo que pasó, eso es lo que yo puedo decir. ¿A qué velocidad aproximadamente venía? 40. 40. Por ahí. Baja también, porque es impresionante. Un frenante coge ese. Para yo la visita un vehículo. ¿Qué frenaje, señor? No, el camión si se han frenado ocho puistos. Por eso no me veo. Ah, usted entendió otro camión, mañana, otro vehículo. Y camioneta azul, un frenaje, o frenaje en duro. Un frenaje hacemos un poquito. Eso es lo que pasó. Eso cape, vamos, otro vehículo. Era rosa. Yo puedo ir a frenar, voy a mirar. Matar ahí o... Ya, a ver, te echo ya eso. ¿Cómo puño caradita viene de pasajero? Voy a primer asiento, a ver. Un frenar, a veces o si vivo, a ver. Todo apuesta ahí, más o baja. ¿Los pasajeros recogen nada? Está ahí, recogen con 5 o 6. El dato que tenemos una víctima y 4 vehículos involucrados con daños materiales. Sigo que mencionaba que estaba jugando carrera con otro bus y el espacio acá para adelantarse es muy pequeño. ¿Esta es otra carrera con la misma línea? Pero sí estaban supuestamente jugando, adelantándose ya de venida. Los vecinos también precisaron de que esta arteria es habitualmente una pista de carrera, así que prácticamente nadie respeta la velocidad. Linchado por vecinos, simplemente resaltar que no es la primera vez que hablamos de esto en las últimas 2 semanas. La semana pasada también en Luque, fue un caso similar. Y bueno, la gente reacciona, ¿verdad? Y evidentemente este fue sorprendido cuando intentaba llevarse algunas pertenencias de un cuartel de bomberos. Estamos en comunicación telefónica con Abdul Álvarez. ¿Cómo te va, Abdul? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está, Alexis? Bien, señor. Contanos, ¿qué pasó? Y mira, fue muy de sorpresa lo que ocurrió esta madrugada con estas personas. Porque él mismo estaba oyendo de un grupo de vecinos de la zona que se percataron que estaba robando en una casa. Entonces él, queriendo ingresar a la instalación del cuartel, se sintió acorralado porque nosotros tenemos la instalación del cuartel con los portones cerrados. Entonces este grupo de personas aprovechó la ocasión y empezaron a golpearle. Le empezaron a volver frente a las instalaciones del cuerpo de bomberos porque ya no, o sea, no tenía lugar donde irse. No tenía dónde irse y él quería refugiarse ahí. Entonces nosotros escuchamos un pedido de auxilio de una persona, pero no sabíamos nada hasta que el compañero que estaba de Imaginaria en ese horario, que es el compañero Aníbal Aquino, nos alertó de que una persona quiso ingresar a la fuerza y entonces ahí fue cuando yo me bajé. Pero cuando yo me bajé ya había un grupo de personas pegándole a esta persona. De manera brutal, por cierto, este joven cuando llegó ahí tenía algún arma blanca, le lograron despojar de algún elemento con el cual los vecinos se sentían amenazados. Eso no sabría decirte. Nosotros presenciamos nomás ya cuando a un grupo de personas ya le estaba pegando. Entonces, en el video se aprecia cuando yo le dije a esta persona que se calmaran porque hay una cámara que le está filmando y que se puede usar esa en contra. Ahí te bajamos de la escalera. Y le decís, sí, ahí se ve. Sí, ahí yo me bajo. Entonces yo le digo a estas personas, cálmense, hay una cámara que le está grabando y eso le puede perjudicar a ustedes. Entonces uno de ellos me dice, nosotros no somos delincuentes, vos haces tu trabajo, nosotros le vamos a matar a esta rata. O sea, entonces yo me callo y no digo nada. Y uno de ellos viene y la aleja, le separa y se van. Entonces yo le digo al compañero que haga la denuncia a la comisaría. Y posterior a eso apareció el personal policial para verificar. Entonces nosotros, la indicación que yo le di a mi compañero fue que espere a que esté presente el personal policial para realizar una asistencia. Una asistencia, sí. Para ver en qué condiciones estaba el muchacho.
¿Y en qué condiciones lo encontraron? Porque las imágenes son bastante claras, ¿eh? Ensangrentado, golpes en todo el cuerpo. Golpe varios en la zona de la cara y una luxación a la altura del hombro del lado izquierdo. Es dolorosísimo la luxación del hombre. En líneas generales, las heridas, salvo que presente una hemorragia por algún golpe interno, no eran de gravedad. No era de una gravedad así muy seria, vamos a decirle. Es más bien por los golpes que recibió, era algunos rasguños y cosas así, pero de que se le haya pateado por la cara no pasó eso. Abdul, los vecinos que estaban ahí en algún momento, ¿llegaste a escuchar, manifestar qué fue lo que precisamente hizo? ¿Entró a una casa, robó algo, le encontraron ya con el objeto en manos? O sea, ¿qué es lo que se pudiste escuchar en ese espacio de tiempo? En ese momento, la verdad que nada. Después apareció una de las personas de ese grupo de personas que le pegaron a él. Y se acercó esta persona y me dijo, me disculpo por venir a atropellar así al cuartel de ustedes. Yo sé que el trabajo de ustedes es muy serio, es muy valioso y no fue nuestra intención atropellar así, golpear todo lo que hay acá, pero este muchacho junto con otras personas más estaban robando luego por acá y le pillamos que estaba queriendo robar una garrafa. O sea, ya había supuestamente realizado varios hechos en la zona y este sería un intento. Sí, y yo lo que entendí fue que a lo mejor estuvieron, como se dice, pescando por él a que vuelva a hacer algo. Entonces aprovecharon la ocasión y le siguieron y esta persona quiso entrar a la instalación, no pudo entrar porque estaba todo con candado en los portones. La acorralaron y recibió tremenda paliza. Ahora, Abdul, ¿pudiste notar si él se encontraba bajo los efectos de algo? Porque a veces es evidente cuando una persona que lastimosamente está ya inmersa en el mundo de la delincuencia presenta signos o rastros de ser consumidora de algo. Y mira, no sabría decirte porque yo no olí nada por él. Él se expresaba muy bien. Él decía bien su nombre, su número de cédula, su edad, sabía todo. O sea, normalmente cuando nos toca ese tipo de personas no nos quieren luego responder, o simplemente no te empieza a dar vueltas, te dice una cosa, lo dice otra cosa y no se le entiende a la hora de hablar. Parecía estar entonces dentro de todo consciente. Encabezada por el agente Omar Alegre a las oficinas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Ellos pudieron acceder a documentaciones relacionadas al pliego de base y también pudieron y adelantaron el hecho de que en las próximas horas serán convocados a declarar todos aquellos que se encuentren sumariados y no descartan que el propio ministro de Salud Pública y Bienestar Social sea llamado. Y es que esto es en base precisamente a la denuncia presentada el domingo por el ministerio y también se le adjunta la denuncia realizada por los legisladores. A partir de la integración de este equipo, valga la redundancia, se constituyó para la prosecución de la investigación en el marco de la denuncia realizada por un lado por el mismo ministro de Salud y también por el grupo de legisladores que es de público conocimiento de esas denuncias y hemos retirado documentación relativa al pliego de bases y condiciones de ese llamado que fue denunciado y ahora va a empezar el análisis de eso y otros actos investigativos. Se llevan algunos documentos, verificaron los documentos. ¿Cuál específicamente fue la tarea con respecto a ese punto que están mencionando? Se está llevando todo lo relativo al pliego de bases y condiciones y a las compras hechas y denunciadas contra las empresas, en este caso con la empresa Imedic y Eurotec. ¿Qué llamativo encontraron en estas direcciones, tanto de insumos como de finanzas? Todo lo que ahora estamos llevando va a ser recién analizado. Lo que hacemos ahora es llevar las documentaciones y a partir de ahí se empieza el análisis. ¿Sería la primera parte del trabajo de esto, de fiscal? origen dudoso, fiscal? Todavía no puedo adelantarme sobre eso. El análisis documental va a empezar a partir de lo que llevamos. ¿Qué consideración se va a hacer de las expresiones, por ejemplo, de algunos de los miembros del comité evaluador? Se va a tener en cuenta oportunamente, ¿verdad? Esto recién está empezando. Y ahora vamos a tener tenemos una línea de trabajo que es la que estamos trazando, ¿verdad? ¿Se le podría llamar de video a estas personas, doctor? ¿Está llevando video del interior de oficina?
se solicitó el circuito cerrado, pero pudimos corroborar porque acompañamos este acto con un técnico, y el circuito cerrado en realidad solamente guarda 3 días de grabación y en realidad de muy pocas cámaras del ministerio, entonces no se pudo llevar nada. Lo que nosotros vamos a hacer es, en base a la denuncia, empezar a analizar si hay conductas relevantes penalmente y a partir de ahí proseguir el trabajo. La investigación tiene varias aristas, ¿verdad? Ahora nos centramos en todo lo que fue la actuación dentro del Ministerio de Salud. En los días siguientes vamos a ir analizando todo lo que le corresponde a las empresas investigadas y también con las declaraciones testimoniales de intervinientes de ambos sectores. En el marco de esa investigación luego puede surgir otra persona, incluso ajena a la empresa o ajena al Ministerio de Salud, que podrían tener algún grado de participación. Entonces nos vamos a ir abocando a medida que van desarrollándose las hipótesis. Para nosotros como Ministerio Público es importante hacer la reconstrucción completa de los acontecimientos que se fueron sucediendo, ya incluso antes de que se haya iniciado el proceso de compra que ahora está siendo denunciado, ¿verdad? En el marco de eso se van a hacer todas las diligencias para poder llegar a la verdad de esos acontecimientos. En los próximos días vamos a constituirnos en el parque sanitario donde están depositados esos insumos. Seguramente vamos a pedir una orden de secuestro al juez penal de garantía para poder tomar unas muestras o unos elementos de los insumos que fueron entregados y posteriormente se va a hacer el peritaje correspondiente. Antes del escándalo de la compra de insumos, estas empresas ya estaban en el ojo de la tormenta por el tema de medicamentos que aparentemente no contaban con la habilitación en nuestro país. Todo eso también se adhiere, que forma parte de un todo de adquisiciones, además. Yo tengo entendido que ya existen investigaciones abiertas en ese sentido, ¿verdad? Y cualquier otra conducta anterior a este hecho eventualmente van a ser denunciadas y se van a abrir nuevas causas porque corresponden a otros tipos penales y a otras conductas. Pero sí, la idea es hacer una investigación bien abarcativa de todo. ¿El ministro puede ser citado a declarar? Sí, creemos que él nos va a dar una información relevante sobre en las penitenciarías. Estamos en comunicación telefónica con el viceministro de Política Criminal, don Rubén Maciel. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Cómo estás, Sol? Saluda a la teleaudiencia. Bien, bien, señor. Bueno, ¿cuál es el protocolo establecido para las visitas, viceministro? Bueno, una serie de requisitos que debemos cumplir, básicamente también por indicación del Ministerio de Salud. En lo que atañe a las personas que quieren visitar a los familiares, el principal requisito es de que ellos tienen que someterse al test de COVID y obviamente tener un resultado negativo, eso como primer requisito. El segundo requisito, van a tener que agendar la visita porque eso va a estar programada, se le va a indicar la hora y el día que le va a corresponder, eso para evitar aglomeraciones frente a la penitenciaría. Y el tercer requisito para los visitantes es que tienen que ir munidos obviamente de tapabocas y también llevar uno para la persona con quien van a interactuar en la visita. Ahora, viceministro, importante, los días establecidos, horarios establecidos, eso también ya está de alguna manera organizado para lo que va a ser esta semana. Sí, está organizado y justamente eso va a variar un poco quizás en función a la cantidad de personas que va a poder recibir cada centro penitenciario, porque eso dependerá a su vez del espacio disponible para recibir a los visitantes. Viceministro, esto va a ser el mecanismo, y es solo para una precisión, a solicitud del reo o sus familiares pueden acceder también a las oficinas para la solicitud del permiso de las visitas. Y va a ser a solicitud del interno. ¿Por qué razón? Porque únicamente una persona va a poder recibir el interno como visitante. Entonces le vamos a dar esa opción para que sean ellos los que indiquen si desea que le visite la madre, una hija o su cónyuge, etcétera. Ahora, importante también esto y la aclaración, visitas privadas, como se lo conoce, no. No, eso no fue autorizado por el Ministerio de Salud, al menos para esta fase. Viceministro, hablaba de que una sola persona por reo. En el caso, por ejemplo, de las mujeres que se encuentran en el Buen Pastor, que son madres y que de repente tengan 1, 2, 3 hijos, o sea, ¿se va a ir alternando eso? Por supuesto. En una primera ocasión quizá le reciba a uno, para el siguiente ciclo que le vuelva a corresponder, le puede recibir al otro. O sea, esa va a ser la mecánica.
¿De cuántos internos actualmente estamos hablando en las penitenciarías en nuestro país, Y viceministro? la población de personas privadas de libertad, al menos en el área adulta, estamos hablando de 14.700 personas. 14.700. Entonces hay que tener una capacidad también para, bueno, hablar de un número más o menos similar de visitas, ¿verdad? En diferentes puntos. Todo programado. Bueno, la verdad que no, porque no todas las personas privadas de libertad reciben visitas. Claro. Para dar una referencia, en la penitenciaría de Tacumbú, que es la que alberga mayor cantidad de personas, existen 2.800 personas privadas de su libertad. De esa cantidad, aproximadamente 1.000 serían las personas que con cierta frecuencia reciben visitas. Ministro, ¿cómo se administró el estado de ánimo de los internos, teniendo en cuenta que hablaba usted de esa segmentación de 1.000 personas que recibían frecuentemente la visita de sus familiares? ¿Cuál es el trabajo de contención que se realizó? ¿Hubo una comprensión, mucho diálogo, reuniones permanentes con los internos a fin de que ellos puedan comprender la situación? Y la principal herramienta fue el diálogo. Mucha comunicación con los internos, con los agentes penitenciarios, y después obviamente se les facilitó también medios para poder mantener vínculos a través de tablets, de teléfonos inteligentes, videollamadas a través de computadoras, etcétera. Ahora, importante también, nos imaginamos, tienen todo un protocolo establecido en el hipotético caso de que haya un COVID-19 positivo en alguna penitenciaría. ¿Están con todos esos trabajos también? Sí, el primer protocolo que se aprobó fue justamente para el manejo de casos sospechosos y de casos confirmados. Eso está establecido en la resolución 295, que se aprobó, si no me equivoco, ya los primeros días luego de haberse ya decretado el estado de emergencia. El 16 de marzo, si no estoy equivocado. Viceministro, con respecto a ese punto, vamos a las medidas básicas. Una vez que el familiar tenga que ingresar a la cárcel, evidentemente, supongo, yo uso como referencia Tacumbú porque es lo que tenemos cerca y es el lugar que más solemos cubrir. O sea, todos los dispositivos ya al ingreso, después, el tema de la higiene, viceministro, sabemos e ingresamos muchas veces al penal y de repente hay ciertas condiciones adversas ya debido a la superpoblación. ¿Cómo se maneja todo eso? En lo que se pudo se mejoró bastante la higiene. Obviamente un factor que dificulta en cualquier establecimiento es el hacinamiento. La excesiva cantidad de personas es difícil obviamente mantener con eso el distanciamiento físico mínimo, pero sí se reforzó todas las medidas de higiene del lugar. Ahí tuvimos bastante también colaboración por parte de los propios internos, que teniendo ellos conciencia de la importancia de mantener la higiene, se mejoró bastante. Hay algo que hay que resaltarlo también, ¿verdad? En la región se han registrado muchos casos positivos de COVID en penitenciarías. En nuestro país podemos decir que ningún caso hasta el momento se ha registrado. Exactamente. Por de pronto no tenemos ningún caso confirmado. Todos los casos que existió sospecha se sometieron a la prueba y todos felizmente tuvieron resultado negativo. Viceministro, muchísimas gracias por esta comunicación. Será hasta cualquier otro momento. Hable de 17, a ver si me recuerdan la máxima prevista para hoy, Sol. De 25 grados la máxima, estamos ahí cerquita de llegar y creo yo que hoy podría superarse la expectativa de máxima porque ya podría sentirse un clima más templado. Cambiamos de tema, hablamos ahora de algo que lastimosamente nos traslada al este del país. Hablábamos de estas imágenes de circuito cerrado, en donde queda en evidencia el momento en el cual se perpetraba un asalto y un hombre era herido. Esas heridas lastimosamente tras días de agonía le produjeron la muerte. Se trata de un hombre que deja huérfanos a 4 niños. Intentando defender a su familia, encontraba la muerte en manos de un conocido delincuente de Alto Paraná. Mañana, 30 minutos, y vamos hablando de esta información de último momento porque juró
Como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, el presidente del Congreso Nacional, Blas Llano, convocó a ambas cámaras para tomar juramento como ministro de la Corte Suprema de Justicia. A César Diesel, el pasado 19 de mayo, la Cámara Alta designó como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia para que asuma el puesto de vacante de Miriam Peña, quien dejó la Corte tras cumplir los 75 años de edad. El presidente Mario Abdo Benítez posteriormente otorgó el acuerdo constitucional para esta designación. Tremendo susto es el que se llevó un niño luego de que jugando se pusiera una tuerca cual anillo al dedo. Esta quedó trabada, evidentemente generó la desesperación tanto de la criatura como de su madre, tal es así que requirieron el trabajo de bomberos. Estos a su vez también les solicitaron la asistencia a un tornero y finalmente fue este quien se volvió un héroe para el pequeño luego de que pudiera liberarle los dedos, o en este caso el dedo. Un menor de edad de 10 años. Ellos asistieron a la compañía de bomberos de San Antonio a solicitarnos ayuda. Una vez estando en el lugar procedimos a desinfectar más que nada porque ya vimos que estaba un poco infectado y ya no circulaba sangre en el dedo. ¿Hace cuánto que se había puesto el caño en el dedo? Y fue el día domingo. Domingo a la mañana. ¿Y el lunes es que la mamá vino? Sí, casi creería que 24 horas después. Ya ellos dicen que trataron de hacer de todo. Ponerle aceite con el hilo, todo, pero no pudieron. No. Así mismo fue y lo cual procedimos a traerle hasta este lugar, ya que es una tornería donde generalmente tiene mucha precisión. Sí. Y así le trajimos hasta acá. Caso porque era un caño que tenía rosca por dentro y lo que hizo fue presionar y incrustarse por la piel ya. La verdad que fue difícil tomar esa decisión de hacer ese trabajo y más que nada era por la desesperación de la criatura y obviamente de la mamá también que estaba desesperada y tuvimos que hacer, no hubo de otra. ¿Tu nombre cómo? Richard Acuña. Richard Acuña, este es el taller Acuña, tu taller. El taller Acuña, sí. Richard, ese es el anillo. Sí. Anillo lo hemos llamado porque en realidad es un caño, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es un caño de acero inoxidable con rosca interior. Ahí sí puedes ver. Ah, y esa rosca lo que hizo antes es apretar la piel. El niño lo que hizo fue meter el dedo y comenzar a enroscar hasta que ya se quedó ahí. Ya no pudo más sacar. Él tenía que haber, sí, ya le comenzó a dañar la piel, inclusive le estranguló. Y como te digo, no hubo forma de quitar. Este es un material muy duro, muy duro. Cortamos un lado, no pudimos abrir porque igual era muy duro. Tuvimos que cortar. Del otro lado también le hicimos un desgaste para poder abrir. Era la única forma. Tuvimos que enfriar, duró bastante el tiempo. Y tuvimos que 3 horas. 3 horas. Porque tenía que gastar de a poquito porque calentaba la pieza, enfriar, tener un poco de paciencia, porque tenía mucho miedo. Y así, de a poco teníamos que trabajarle. ¿Y cómo hiciste? Porque también ustedes como que se tomaron la precaución, ¿verdad? Para proteger la piel del niño. Sí, también le pusimos una cinta aisladora porque la otra cinta que usan los médicos, el Ecoplast, no se salía todo otra vez. Cuando metía en el agua salía otra vez. Y viste que como que quita la chispa y toda la viruta se iba a ir toda otra vez en la piel ya dañada. Entonces le hicimos eso. Y también le pusimos una chapa, me dijiste. Le pusimos una chapita abajo una vez que se abrió. Le pusimos una chapita para poder cubrir el dedo, para no cortar el dedo tampoco, porque en un movimiento mínimo pudo haber pasado otra cosa. Era muy riesgoso. Era muy riesgoso. ¿Y no, papá? Yo soy papá. Sí. ¿Y qué pensaba de la situación? Porque los niños, ¿verdad? Cuando Sí. están ahí, le perdés de vista, cualquier cosa ya están haciendo. Cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa. Hay que cuidar y tenerle en la vista. 9 de la mañana, 35 minutos, es momento de hablar de Misionera S.A. porque tiene la opción para que vos entrenes desde casa con equipos de gimnasio de la marca Atlética.
Bueno, vamos avanzando y vamos a hablar de un tema que por supuesto estamos analizando en conjunto todos los ciudadanos y es importante nuestra buena participación en esta fase 2. Doctor Tomás Mateo Valmelli, infectólogo, pediatra, ¿cómo avanzamos, cómo pasamos a esta segunda fase de la cuarentena inteligente? Doctor, buen día. Buen día. Creo que estamos yendo bien desde el punto de vista sanitario. No hemos detectado casos que nos hagan pensar en que haya una circulación comunitaria de intensidad importante. Esto nos lleva también a suponer que la carga viral es baja, lo que tendría un impacto más leve a nivel sanitario. Como siempre yo les digo a ustedes, cuanto mayor ciudadanos con infectados por el SARS, mayor recirculación, y eso va a impactar más en aquellos individuos infectados porque su carga viral sería mayor. Y creo que tenemos que seguir haciendo bien las cosas. No hemos ganado absolutamente nada. Estamos entrando en un periodo peligroso desde el punto de vista epidemiológico, que es el invierno. Obviamente tenemos muchas cosas favorables, como evitar las aglomeraciones de los chicos en los colegios, la cuarentena voluntaria por parte de aquellos individuos mayores de 65 años, que es el grupo de riesgo. Entonces, si nosotros podemos lograr separar el delivery de la infección, que son los niños, adolescentes y adultos jóvenes, y que impacten el grupo de riesgo, que son los mayores de 65 años, muy probablemente vamos a tener muy pocos individuos afectados y con afecciones severas que requieran internación e inclusive terapia intensiva. Creo que desde el punto de vista sanitario vamos bien, pero no hay que bajar la guardia en absoluto. Con respecto a eso justamente, doctor, la clave en esta fase es no bajar los brazos, no relajarnos, ¿verdad? Porque la gente a veces, con este movimiento intenso, ve que prácticamente hay cosas que volvieron a la normalidad, puede llegar a confundir esta medida que estamos adoptando ahora. La clave es entender que la pandemia no se terminó y que la pandemia no se va a terminar de aquí a muchos meses. La clave es entender que nosotros tenemos que evitar la aglomeración de gente para evitar la transmisión social. La clave es que nosotros tenemos que evitar la importación del virus del extranjero, principalmente de Brasil y Argentina, lo que conlleva a tener una cuarentena sanitaria obligatoria. Cualquier individuo que quiera ingresar a Paraguay tiene la obligación de guardar una cuarentena sanitaria obligatoria. La idea es mejorar la situación de los albergues y diferenciar bien a aquellos que ingresan a albergues en pequeños grupos o, si es posible, en forma individual, y diferenciar a aquel que ingresa ya con infección de aquel que no ingresa con infección, para evitar que los no infectados se contagien de los infectados. La clave es tener la conciencia ciudadana de que nosotros tenemos que mantener el distanciamiento físico, ya que social no podemos, porque tenemos que activar la economía, porque el problema social que se avecina, no en Paraguay, en el mundo entero, es tremendo. Entonces tenemos que comenzar a trabajar, pero sin olvidar que nosotros estamos transitando por una pandemia, que el mundo entero está transitando por una pandemia, y que este es el momento de apretar más en las medidas preventivas individuales, de manera a que no tengamos nosotros una circulación comunitaria intensa y evitar la afectación de un gran número de la población. Doctor, teniendo en cuenta, y usted mencionaba esto, la época del año, un sector vulnerable por lo general son los chicos. Hablaba de delivery en el sentido de que por lo general pueden ser vectores de la transmisión de una enfermedad respiratoria. En cuanto a consultas pediátricas por casos de enfermedades respiratorias, y si hacemos una comparación, un cuadro comparativo a años anteriores, al mismo mes de mayo, por ejemplo, me da la impresión de que hay una disminución considerable, tanto en niños como en adultos. ¿Ese fenómeno se debe a que se están haciendo bien las cosas? Ese fenómeno se debe a que nosotros hicimos una cuarentena con un alto acatamiento de la población, lo que habla de que el ciudadano paraguayo, una vez
que está frente a un problema, se le explica cuál es el problema y se le da la solución, acata perfectamente. Nosotros habitualmente en esta época del año ya estamos abrumados, abarrotados los hospitales, sí. Sí, sin respuesta sanitaria ya en el mes de mayo, ni qué decir junio y julio. Y hoy en día tenemos una ocupación sanatorial que oscila entre el 20 y el 30%. Las camas de terapia intensiva tenemos ocupadas en un 15%. Tanto es así que le estuve escuchando al viceministro de Salud, el doctor Portillo, que van a tener que hacer una redistribución de camas y disminuir el número de camas de COVID y pasar a otras enfermedades, porque las otras enfermedades persisten y nosotros todavía tenemos una baja incidencia de infección por coronavirus a nivel social, lo que no implica que cabe la posibilidad que más adelante nosotros tengamos un incremento de casos y tengamos que utilizar, Dios quiera que no, esas camas hospitalarias. Doctor, ante la aparición, por ejemplo, de unos primeros síntomas respiratorios, aquellos leves, el chorreo de nariz, las reacciones alérgicas en los ojos, el estornudo, algo de tos con mucosidad, lo recomendable es consultar o seguir la medicación que ya está vigente, porque tengo entendido que pueden seguir con la medicación sin la necesidad de una nueva receta, o siempre, aún en estas condiciones, se recomienda acudir al centro asistencial. Lo que se recomienda es que ante cualquier síntoma, el más mínimo síntoma respiratorio, llámese una pequeña febrícula, temperatura de 37,5, 38, una pequeña tos, un pequeño dolor de cabeza, una pequeña congestión nasal, hacerse el test para el SARS, de manera a poder identificar al infectado y sus contactos para producir aislamientos localizados y evitar de esta manera la transmisión del virus en su pequeño círculo y de esta manera a la sociedad y a la comunidad. Por lo tanto, aquel individuo que tenga el más mínimo síntoma de afección de vías respiratorias, llámese fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor corporal, congestión, chorrera nasal, sea niño, adolescente, adulto o anciano, tiene la obligación de realizarse el test para poder confirmar o descartar la infección por coronavirus y producir aislamientos localizados de sus contactos y evitar la transmisión a nivel social y comunitaria. Doctor, ahora la importancia en cuanto a la cantidad de test que ahora se están realizando a comparación de las primeras etapas, ¿verdad?, de la pandemia en nuestro país. Esto se tiene que insistir en que sea aleatorio, que se haga justamente en más lugares, teniendo en cuenta que los números hoy por hoy en albergues o en otros puntos específicos son bastante bajos en cuanto a la cantidad de casos positivos. Nosotros desde el inicio de la pandemia, nosotros vimos la película italiana, española, francesa, y nosotros nos adelantamos a los tiempos pandémicos en el hemisferio sur. Yo creo que epidemiológicamente nosotros tenemos dos situaciones. Todo lo que ocurre en el hemisferio norte, en el invierno del norte, luego se refleja en el invierno del hemisferio sur. Nosotros recién estamos comenzando a entrar en una estación invernal. Nosotros es natural que todavía tengamos poca circulación comunitaria por las condiciones especiales que tiene el Paraguay, ser un país mediterráneo, poca afluencia de turismo asiático europeo, no tener sitios de grandes aglomeraciones como ser los medios de transporte subterráneos o trenes, tener una densidad poblacional relativamente escasa, tener una población extremadamente joven. El clima nos acompañó hasta la semana pasada con temperaturas altas. Son todos factores importantes. Las provincias aledañas nuestras del lado argentino, Formosa, Chaco, Corrientes, están ya con más de 30 días con casos cero detectados. Eso es positivo. En Foz de Iguazú, donde hay brotes epidémicos, nosotros estamos haciendo una cuarentena sanitaria obligatoria de todos los paraguayos extranjeros que ingresan al país. Y son todos factores que pueden hacer que en el futuro el impacto de la pandemia en nuestro
Doctor. Sea de menor intensidad y tengamos un paso por la misma, donde no tengamos que lamentar muchas víctimas. Pero eso va a depender mucho hoy en día de la conciencia ciudadana. Nosotros no tenemos que bajar la guardia, tenemos que estar conscientes que estamos transitando aún por la pandemia, que los cuidados individuales de protección, evitando la aglomeración, el distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso de tapabocas y en forma permanente cuando uno va a socializar, tienen que ser prioridades que van a ser la base fundamental de la pirámide que va a dar sus frutos, manifestándose esto con una pandemia o un brote epidémico de muy bajo. Tiempos de cuarentena, muchos se convirtieron en padres, madres y profesores a la vez y evidentemente encerrados en casa y con esa energía de los niños, eso se traduce también en el estrés muchas veces hacia los padres. Ay, ay, ay. Sí, mi mamá me cuenta todo esto, estoy con mi hermanita más chica. Angie nos va a comentar un poco de esta situación y está con una experta en el tema. Angie, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, ya en instantes vamos a recuperar la comunicación con Angie, está con la doctora Betty Antar, ¿sí? Una excelente profesional que siempre nos ilustra muy bien acerca de estas situaciones, sus recomendaciones. También de destacar que es una profesional de la Universidad Nacional de Asunción. Y este tema, me imagino que todos los padres que están del otro lado, les queremos invitar a que escuchen bien. Si tienen alguna duda, también vamos a estar leyendo y trasladándola a Angie. ¿Por qué? Porque el estrés obviamente trae consigo un montón de repercusiones. No, y puso al límite la paciencia de muchos padres. Evidentemente en su rol de padres también. Son los primeros educadores. Claro. No hay que trasladar toda esa responsabilidad a los docentes que están encargados de la educación en parte, pero la principal la reciben en casa. Totalmente. Angie, ahora sí, ¿nos escuchás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? También el saludo a todos los televidentes. Bueno, así mismo como estaban comentando, realmente esta situación muchas veces que hay que ver desde las casas cómo se está llevando la educación virtual y lo que tiene que ver principalmente con salud mental. Es así que estamos con la doctora Beatriz Antar, ya psicóloga clínica, nos va a explicar un poquito acerca de este fenómeno que se está viendo en las casas hoy en día. Ella nos está explicando también fuera de cámaras acerca de esta situación y bueno, los casos también que está recibiendo, porque usted es también docente y bueno, ella nos está explicando también todo lo que está viviendo ya en carne propia prácticamente. Buen día, doctora. Buen día Alexis, buen día Sol, buen día a todos. Sí, estamos pasando una situación bien diferente y difícil, especialmente para los padres que tienen que encarar, ¿verdad?, el asesoramiento a sus hijos para esta nueva forma de estudiar. Estábamos hablando justamente con Angie, qué difícil cuando tenés 2, 3 criaturas y un solo aparato en el cual tienen que conectarse para tener esas clases, ¿verdad? Estábamos hablando de, sería bueno triangular, es decir, ver el colegio, los padres y profesores, para que esos videitos sean levantados tal vez a YouTube y en diferentes tiempos poder tener las explicaciones de esas clases, de esos temas, ya que pueden verse también en 2 o 3 momentos diferentes para poder entender tal vez lo que no pude entender la primera vez, tal vez en la segunda o la tercera vez que veo. Tener una rutina con los chicos, está bien seguir con eso que nosotros hacíamos, levantarnos temprano. Por un lado estuve viendo, ¿verdad?, que los chicos se ponen uniforme, creo que está bien también porque es una manera de decirles ahora me estoy posicionando de mi, como es que le dicen, modo alumno, ¿verdad? Y entonces tengo que sentarme a estudiar y hay un momento que voy a tener mi recreo y para ir al baño tengo que pedir permiso. Bueno, tener esa rutina para. Ahora, ¿qué hacemos con la paciencia o la falta de paciencia que muchas veces los adultos tenemos para con los niños? Papá, mamá, tenemos que respirar profundo y entender que ese hijo nuestro nos necesita con una actitud más positiva. Esto no va a ser para siempre. Y entender que hay cosas que podemos hacer y hay otras que no vamos a lograr hacer porque no tenemos el conocimiento, no tenemos la destreza que tiene una mamá, que tiene una maestra
y nosotros mamás o papás ya lo entendemos porque en nuestra época no se enseñaron ciertas cosas, hablar, pedir ayuda. Ahora podemos pedir ayuda y que otro a través también de otro celular o algo así más tarde me explique. Hay cosas que yo no entiendo, hay maneras de buscar información, hay gente que está ofreciéndose para ayudar. Hay primos o hermanos o vecinos que están en grados superiores que nos pueden ayudar explicando algunas cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas que quiero recomendar es tener en cuenta la actitud de yo adulto, cómo enfrento esta situación, es lo que voy a transmitir a mi hijo. Si yo empiezo a no tener paciencia o a hacer mal el trabajo y decir esto luego no sale, y bueno, le estoy enseñando a mi hijo a que no pueda superar la frustración. La frustración es buena cuando yo analizo qué puedo modificar para no volver a sentirme de esa manera, ¿verdad? La frustración no es un fracaso, no es el final del camino, es para comenzar de nuevo. Yo no tengo el tiempo para enseñarle a mi hijo, pero puedo tal vez ver que otra persona sí le enseñe. Otra vez insisto, tendríamos que negociar entre las maestras, entre el colegio, que hace una exigencia muy fuerte sobre los maestros, sobre los docentes, ¿verdad? Pidiendo cosas que cuesta mucho hacer. Las maestras también están reventadas en el tiempo, en sus esfuerzos para hacer un videíto de 3, 4, 5 minutos, les lleva casi 2 días pensar cómo lo van a hacer, planeando todo. Valorar eso y ayudarle al niño también a valorar, y entonces va a tener mayor disposición para. Si el niño no entendió la primera vez, nosotros tenemos que saber que puede haber una segunda vez. Es como que le estoy hablando en chino básico, pero después cuando les voy explicando ciertas palabras va a hacer sus conexiones. Nadie está obligado, ni nadie tiene el mismo ritmo de aprendizaje que otros, y entonces lo que vos, Angie, entendiste en una vez, yo puedo estar entendiendo recién en la 5ª vez que me explicas. Entonces, papá, mamá, armarnos de esa paciencia. Una de las recomendaciones que les voy a dar es seguir con esa rutina. Si el niño iba a la mañana al colegio, bueno, de mañana dedicamos para eso y a la tarde para otras cosas, ¿verdad? Que el niño tenga su espacio de recreación, que el niño tenga un espacio para sí mismo. Uno de los chicos dibujaba, ¿verdad?, el COVID como que le comió todos sus juguetes, porque el tiempo de juego se eliminó, porque es tiempo de hacer. Hacer tarea. Vamos a tratar de hacer todo lo que se puede dentro de un tiempo, y lo que no se puede, que no sea para ponernos nerviosos, ni frustración, ni descargar nuestra rabia hacia el niño que no pudo hacer. Tenemos que entender que esto es nuevo, tanto para el colegio, para la maestra, para los niños y para los padres. Y nosotros como adultos, los padres, vamos a tener que saber administrar nuestras emociones, tener esa suficiente inteligencia emocional para saber: yo estoy enojado, yo estoy enojada, estoy sin trabajo, estoy con poco dinero tal vez, tenemos un solo aparato para 3 niños, y saber administrar. Lo que no se puede hacer, no se puede hacer. No voy a modificar enojándome, gritándome, dándole chacha al chico, diciéndole: vení, quédate ya acá, porque es lo que no entendés. Lo único que estoy haciendo es también alterar el nervio del chico y enseñarle que nosotros tenemos que alterarnos por cualquier cosa. Tenemos que desarrollar en este tiempo una inteligencia emocional capaz de administrar bien nuestras emociones, tanto del miedo, la frustración, el enojo, y saber por sobre todo, hay cosas que puedo hacer, hay otras que no voy a hacer, y tal vez si alguien me puede ayudar, yo tengo que tener la suficiente humildad de decir: ayúdame porque no estoy entendiendo. Angie. Por sobre todo esto, ¿verdad? Mantener por sobre todo una buena actitud, porque depende evidentemente de la actitud que tengamos los adultos frente a los niños, porque finalmente ellos son los que absorben todo, están absorbiendo como esponja toda esta situación, y si le mostramos falta de paciencia, nerviosismo en todo momento, ellos absorben todo esto y bueno, se convierte en un verdadero caos. La convivencia familiar. Ahora bien, la falta de empatía muchas veces que vemos también en algunas instituciones educativas con los grupos de padres, algunos grupos de padres que no ven la realidad de otros que están teniendo 2, 3
niños en la casa y bueno, es como que al final esos padres quedan como malos padres, ¿verdad? Porque no están pudiendo llevar la educación que se está imponiendo en el colegio. Entonces, ¿cómo hacer? Ese acuerdo realmente es bastante complicado como para poder llevarse entre la institución educativa, grupo de padres y también los docentes. Entiendo que hay padres que no tienen esa empatía, entonces si yo estoy bien no me importa lo que a vos te pase, ¿verdad? Y son pocos los que piensan así, para que yo esté bien, quiero que vos estés bien, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que estamos haciendo lo que podemos. Cuando se termine todo esto, vamos a ir a pelear en el colegio seguramente, ¿verdad? Mi hijo no logró, pero es que porque no podía. Y ahí se van a encontrar cara a cara con muchos padres que no pudieron y van a poder confrontar a otros que no fueron empáticos, ¿verdad? Yo creo que en este caso hay que tranquilizarse y pensar, esa gente no está entendiendo, no sabe mi realidad, no sabe lo que yo estoy viviendo y entonces no le voy a tratar de convencer de que pase de este lado de la cancha. Dejarle que ellos sigan jugando su partido de aquel lado y yo entender que sí hay, por más pocos padres que sean, que sí hay otros padres que están pasando por lo mismo que yo. Teniendo un solo aparato y teniendo 3 niños y a la misma hora las clases, no es posible. El colegio va a abrirse, cuando llegue el momento, va a abrirse para poder entender y ser solidario con aquellos niños que no lograron hacer las tareas, hacer todo, porque no hay posibilidad. Si hay un solo aparato, en la misma hora, tenés 3 niños, ¿cómo haces? No es posible, no hay manera de congeniar, a no ser que el colegio vea la forma en que los maestros que están usando todos sus medios también, ¿verdad? Hagan como videos y levanten a YouTube, en donde YouTube es una forma, no sé, puede haber otros medios, porque sé también que Zoom se puede grabar, puedan bajar en otro horario. Todas las pertenencias y también una importante suma de dinero. Vamos a ingresar dentro de la subcomisaría 046 para poder tener detalles de este atraco. De repente la suma que llevaron también los marginales, que es lo que pueden también aportar justamente los intervinientes en este trabajo investigativo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Fueron víctimas de asalto? Sí, fuimos víctimas de asalto y con una ametralladora AK-47. Y fueron 2 tipos que nos apretaron en el vehículo y dentro de una camioneta S10 descendieron. Total fueron 4. 4 personas. Sí, cuando nos interceptaron y bajaron su ventanilla, yo pensé que ya nos iban a disparar. Por un momento realmente pensé que todos íbamos a morir. Y ¿qué llevaban ustedes? Llevaron efectivo. ¿Cuánto más o menos? No manejamos la suma. ¿Ustedes se iban a un banco? ¿Dónde se iban? Es nuestra rutina con mi compañera de irnos al banco y yo justo también me iba a ir al juzgado de paz de Ciudad del Este. Y fueron 4 tipos, pero todos con pasamontañas. Así no se veía nada de la cara. Actuaron rápido y con mucha violencia. Fueron muy rápidos y también con mucha violencia porque nos dieron mucho susto. Pensamos que íbamos a morir realmente. ¿Ustedes piensan que ellos manejan el movimiento de ustedes en una zona despoblada? ¿Cómo fue el lugar donde...? No sabría decirte. A lo mejor sí, por el horario que salimos y a qué nos dedicamos. Muchas gracias. Ahí está también la versión de una de las víctimas, compañeros, y el trabajo también intenso de la Policía Nacional para poder llegar justamente a los autores. El subjefe de esta dependencia policial se trabaja para poder llegar a esclarecer este hecho. Se está haciendo todo lo posible, ¿verdad? Se está levantando los datos, la gente que está en el lugar del hecho, recabando datos, ¿verdad? Y con la información que nos están dando las víctimas, ¿verdad? Buscando algunas cámaras de circuito cerrado en la zona. Hay muchas cámaras, ya que es un bloque ya eso que tiene muchas cámaras, seguramente algo de
algo importante para el esclarecimiento del hecho, vamos a quitar de eso. Ahí está. Para el oficial Alberto Ramírez, muchas gracias también por estos detalles. Bueno, el trabajo investigativo ahora, también en cuanto a la suma todavía no manejan los intervinientes y tampoco la víctima manejaba justamente la cantidad exacta. Van a realizar un arqueo correspondiente para posteriormente tener más detalles de cuántos se llevaron los 4 marginales. Ya mencionaba 2 que actuaron rápidamente con arma de calibre de grueso calibre, según mencionaba ella, compañeros. Gracias, Joel. Estamos atentos a los nuevos informes que pueda presentar la Policía Nacional para saber del avance de la investigación. De la mañana con 10 minutos, otra información de último momento, hablamos de un accidente, vamos a ver la imagen ahí que se ve de fondo, con derivación fatal en Pedro Juan Caballero, la intervención también ya de la Fiscalía, en tal sentido vemos cómo finalmente yace ya sin vida el cuerpo de la víctima. Más detalles de esto, ya está la nota. Fuimos a constatar que sería el chofer del vehículo, de la camioneta, que ocasionó este accidente, donde se negó a ser asistido. Nos dijo que va a estar resguardando nada más en el lugar ahí el custodio de los agentes de la policía. ¿El mismo fue trasladado? No. Él se negó a ser asistido. ¿Está por acá? Está por acá. Nos dijo que va a estar resguardando nomás en la zona. ¿Pero sufrió herida? No, solamente tuvo algunos golpes leves, pero él está estable. No quiere irse a ningún hospital. Están resguardando solamente a... ¿Cómo? El de azul, aquel, el muchacho. No. Estaba por esa zona, estaba resguardando. Gracias a Dios él no llevó la peor parte, solamente el impacto lo que llevó, y está siendo custodiado ya por los agentes de la policía. Ahí está Uber rogado, bombero voluntario, que está el cuerpo de la persona. En instantes vamos a ampliar detalles con respecto a esta